Buenas tardes, compañeros de la sección D. No cabe duda que estaba comiendo yo muchas ansias por empezar a dar clases, que el lunes ya me había conectado para según yo empezar a dar las clases después del segundo parcial, pero cuando vi que no se conectaban, 1 minuto y 2 minutos creo, no se conectaban, rápido busqué primero si estaba en derecho tributario del 2023 y segundo revisé donde escribían, y cabal, alguien, no me recuerdo quién fue el que me escribió primero que tenían examen de derecho notarial. Revisé rápido mi teléfono para ver los calendarios y efectivamente, por lo que solo los escribí, sí, nos vemos el miércoles. Y hoy estamos aquí para empezar nuevamente con nuestro programa de derecho tributario. En la última clase sobre doctrina terminamos de ver lo referente a la relación jurídico-tributaria. En el programa, el siguiente punto es modos de extinción de la obligación tributaria. Sin embargo, no sé por qué no lo han cambiado, pero lo que corresponde es ver el tema de determinación tributaria. No se puede extinguir una obligación que no hemos explicado cómo es que se forma. Así que el tema de hoy es la determinación tributaria. No es un tema muy largo, que lo podemos terminar en una sola clase. La determinación tributaria no es más que fijar el monto de lo que se tiene que pagar y cuánto es lo que se tiene que pagar. Eso es determinar la obligación tributaria. Desde luego, yo lo dije muy sencillo, pero eso se lleva a cabo por medio de procedimientos que se establecen en cada una de las leyes tributarias, apoyado por el Código Tributario. Por eso es que en términos generales decimos que la determinación tributaria no es más que establecer el monto del impuesto a pagar y quién es el sujeto que está obligado a pagar, procedimientos que se establecen o que realizan la administración tributaria o los sujetos pasivos, o ambos, o con la participación de ambos. Héctor Villegas, cuando se refiere a este tema, él lo que dice es que es un acto o conjunto de actos dirigidos a precisar cada caso particular, si existe una deuda tributaria, en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco y cuánto es el importe de la deuda. Si ustedes se dan cuenta, dice en acto o conjunto de actos, porque dependen de la ley impositiva, así es más sencillo o un poco más complejo establecer cuánto es el impuesto que se tiene que pagar. De esa cuenta es que yo eliminé un caso que tengo en el laboratorio de la ley del IVA, donde lo que se pide es fijar el monto del impuesto a pagar. Y para que vean que no se me ha olvidado, el próximo miércoles voy a necesitar que yo en la mañana les voy a mandar un caso y voy a necesitar que ustedes lo impriman para que cuando estemos terminando el tema de los modos de extinción de la obligación tributaria, el miércoles, vamos a utilizar unos 20 minutos para que yo les explique cómo es que se determina el monto del impuesto a pagar en el caso de la ley del IVA. Para mí es muy importante que ustedes lo sepan, para que cuando sean profesionales, si le dan su documentación contable a un contador, sepan lo que él va a hacer y que no les vaya a contar
cuentos o cosas que no son así. Ustedes lo van a saber y le pueden hacer las preguntas o exigir determinadas situaciones, que cumpla con determinadas situaciones, pero ustedes ya lo van a saber y por eso es muy importante. Se los voy a recordar el próximo lunes de que deben de imprimir ese caso que les voy a mandar y lo vamos a resolver por esta vía. Bueno, entonces les decía que Héctor Villegas dice un caso o conjunto de actos, dependiendo del impuesto que se trate, en otras palabras, para establecer si existe una deuda tributaria o no existe. Y eso lo van a ver ustedes en esos casos que les voy a plantear en la ley del IVA, que hay unos casos en los cuales existe IVA, se pagó IVA, se cobró IVA, y sin embargo no hay que pagar nada de IVA a la administración tributaria. Pero sí se establece mediante la determinación quién es el obligado a pagar, o sea, el sujeto. Yo les dije cuando empezó el curso, la determinación tributaria sirve para establecer el cuánto y el quién, y es exactamente lo que les estoy señalando. El Código Tributario regula una definición en el artículo 103 y dice que es el acto mediante el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria o ambos coordinadamente declaran la existencia de la obligación tributaria. Hasta ahí coincide con la doctrina, pero el Código Tributario agrega: calculan la base imponible y su cuantía, o bien declaran la inexistencia, la exención o la inexigibilidad de la misma. Y efectivamente, declarar la cuantía es establecer el monto. Su inexistencia, como en el caso del IVA y el caso del impuesto sobre la renta, ustedes van a ver cuando les explique estos dos, los impuestos sobre la renta, que también se puede establecer que no tiene nada que pagar. O en su caso, del análisis que se hace del caso en concreto, se concluye que no está obligado a pagar porque está dentro de los entes o actos exentos. Y recuerden ustedes que la exención, les he dicho ya así en términos generales, que lo que evita es el nacimiento de la obligación tributaria. Ahora, con respecto a esto de la inexigibilidad, se está refiriendo a lo establecido en el artículo 54 y 55 del Código Tributario, donde se establece cuáles son los importes mínimos a cobrar o cuándo se puede declarar incobrable una deuda tributaria. O sea, el Código Tributario ya deja regulado esas situaciones. Y yo no lo leo porque son largos los artículos y para leer, mejor lo leen ustedes más despacio y lo van a comprender mejor, pero se refiere a la incobrabilidad o a establecer que no tiene obligación la administración tributaria de cobrar. Esa es la diferencia con respecto a la definición doctrinaria. Pero si nos referimos a la naturaleza de la determinación tributaria, yo siempre les he mencionado que hablar de la naturaleza no es más que referirnos a la esencia de la institución. Y en este caso hay dos corrientes, dos doctrinas, como le quieran llamar, una que se denomina de carácter constitutivo y otra de carácter declarativo. La corriente que dice que la naturaleza es de carácter constitutivo es apoyada por los tratadistas italianos, además de ellos Berlini, Grisiotti, Ingrosso. Recuerden ustedes que yo nunca pregunto autores, yo solo se los estoy mencionando. ¿Y en qué consiste esta de carácter constitutivo? Pues esta corriente lo que dice es que no es suficiente que el sujeto pasivo cumpla con el hecho generador. Se recuerdan que cuando les hablé de la relación jurídico-tributaria, les dije que habían dos sujetos
sujeto activo, sujeto pasivo, que había una ley tributaria y que cuando este sujeto pasivo se ubicaba dentro del hecho generador que establece la ley tributaria, se daba un vínculo entre estos dos sujetos y derivado de ese vínculo surgía la obligación tributaria. Nunca les dije establece o surge el monto de la obligación tributaria, porque realmente lo que se sabe, si yo compro un inmueble el día de hoy y queda inscrito en el registro de la propiedad, yo sé que me ubiqué dentro de la ley del YUSI, en el hecho generador, y como consecuencia que me ha nacido una obligación de carácter tributario. Pero ¿cuánto es el monto de esa obligación? Bueno, para eso hay que realizar una serie de actos, porque es el impuesto más sencillo, y no es más que sacar el porcentaje del monto con el que se encuentra inscrito en la matrícula fiscal o la matrícula catastral, o si el monto de la escritura es mucho más alto que esos dos, pues sobre el monto más alto. Eso es lo importante. La ley dice que sobre el monto más alto, y entonces hago los cálculos y ya establezco cuánto es el monto de lo que yo tengo que cancelar. Pero eso no surge del hecho de que yo compré el inmueble. Ahí lo que hice fue establecer una relación jurídico-tributaria para que se dé el monto. Es necesario que exista un acto, por ejemplo, un acto expreso de la administración tributaria que establezca la obligación, precisando el monto. Yo les decía, no sé si se los dije en la primera clase, en el primer día de clases, que en el caso del YUSI hay muchas municipalidades que al inicio del año fiscal le mandan a los contribuyentes un trifoliar donde les informan de cuánto es el monto con que se encuentra inscrito el inmueble y cuánto es lo que tienen que pagar trimestralmente y cuánto es el monto anual. Y si en dado caso existe atraso, pues ahí también aparece lo que ustedes puedan estar adeudando. Generalmente esto lo hace la Municipalidad de Guatemala, la Municipalidad de Misco, la Municipalidad de Villanueva, y no sé si Santa Catarina ya lo está haciendo. Pero estas tres sí es seguro, porque yo ya vi los trifoliares desde hace muchos años, por cierto. Entonces, ahí la administración tributaria, la municipalidad, que era responsable del cobro del YUSI, les está mandando a decir cuánto es el monto de lo que se tiene que pagar. Otro caso de estos es el impuesto de circulación de vehículos. Recuerden ustedes que en diciembre de cada año se da una publicación en el diario oficial y en otro de mayor circulación, donde se establece cuál es el monto del impuesto a pagar por cada vehículo, y que coincide con un número que está en la tarjeta de circulación. O sea, ustedes ahí pueden ubicarse y ahí les aparece cuánto es el monto del impuesto. Pero si no tienen acceso a esa guía, a esa tabla impositiva, pues sencillamente con los mecanismos actuales y que han facilitado tanto el cumplimiento de la obligación tributaria por parte de los sujetos pasivos, se ingresa al portal de la SAT y se busca el pago en calcomanía, y ahí lo único que le exige es el número de placa, el número de NIT del propietario del vehículo, y ya le aparece cuánto es el monto del impuesto a pagar. O sea, la administración tributaria se lo está proporcionando. No es uno el que lo está fijando. Por eso dice que no es suficiente cumplir con el hecho generador, ser propietario del vehículo. Es necesario el acto expreso de la administración tributaria que establezca la existencia de la obligación, indicando cuánto es el monto del impuesto que se tiene que pagar. O sea, al decirnos cuánto es el monto, está surgiendo la deuda tributaria.
Es un crédito que la administración tributaria puede exigir su cumplimiento, el pago de la misma. La corriente que dice que tiene carácter declarativo es diferente. Esta corriente es seguida por tratadistas como Giuliani von Rush, Dino Harach, entre los más conocidos. Ahí en el material les menciono otros, pero estos son los que más les he mencionado yo. Y ellos dicen que es un acto declarativo porque nace al producirse el hecho imponible. O sea, se basan en la relación jurídico-tributaria, que una vez se cumple con el hecho generador, nace el cumplimiento de la obligación. Que la función de la determinación es como una cuestión accesoria, que solo consiste en declarar cuánto es el monto de la obligación a pagar. Ni siquiera se refiere a qué sujeto lo debe pagar, sino solo que es el acto mediante el cual se establece el monto de lo que el sujeto tiene que pagar. O sea, son dos corrientes totalmente opuestas. Y como les he dicho, aquí en cuestiones de teoría en derecho tributario nunca existe la cuestión mixta. Aquí o es negro o es blanco. La de carácter constitutivo no es suficiente cumplir con el hecho generador, sino que es necesario que la administración tributaria declare cuánto es el monto del impuesto a pagar y establezca quién es el sujeto. O sea, y establece que hay que realizar una serie de actos o un acto. Mientras que el acto en la corriente declarativa es suficiente con que el sujeto pasivo cumpla con el hecho generador y automáticamente le nace la obligación tributaria. La determinación no es más que un procedimiento, un procedimiento mediante el cual se fija el monto del impuesto. Y desde luego ya será el sujeto pasivo el que establezca si cumple o no con esta obligación. Bueno, eso es lo que se refiere a la naturaleza. De la misma definición que les mencioné al inicio, nacen las clases de determinación tributaria. La primera clase de determinación tributaria es la que realiza el sujeto pasivo. Esta clase de determinación es aquella en la cual el sujeto pasivo, el contribuyente o el responsable, según sea el caso, es el que realiza el acto o los distintos actos para establecer cuánto es el monto del impuesto a pagar. Ya sabe que cumplió con el hecho generador y que le nació la obligación y que es él el que tiene que realizar una serie de procedimientos para establecer cuánto es el monto del impuesto que tiene que cancelar. Por ejemplo, vamos ahora con los ejemplos. En el impuesto sobre la renta hay distintos regímenes que se pueden acoger cada uno de los contribuyentes según sea su actividad. Y entonces hay un régimen en el cual, cuando lleguemos ahí, yo les voy a decir, este es el régimen en el que ustedes tienen que inscribirse y les voy a dar las razones. Pero ese régimen consiste en que ustedes ya están inscritos, les dije el otro día, ni bien se gradúen, tienen que hacerlo, y hoy van a saber más por qué. Vienen ustedes y en el impuesto de la renta, en ese régimen, se debe pagar el impuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes al finalizar cada mes. Y como ustedes ya saben que lo tienen que pagar, entonces tienen que empezar a hacer esa labor
Eso no es algo que lo haga el contador, eso lo puede hacer uno. ¿Por qué? Porque es tan sencillo tomar las facturas que uno ha emitido por los servicios que ha prestado. Como pueden ser 1, 3, 4, pueden ser 15, 20, dependiendo de la actividad que tenga el abogado notario. O sencillamente está en una sola empresa y presta sus servicios profesionales y solo hace una factura al mes. Bueno, pero si son varias, por ejemplo, suma el total de las facturas, ¿sí? Suma el total. Siempre hablo con números bajos para que me comprendan. Y son 10 facturas. Y las 10 facturas suman 1,120. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para saber cuánto tengo que pagar de impuesto? Pues esos 1,120 los divido entre 1.12 y el resultado van a ser 1,000. Si multiplico esos 1,000 por 12, pues da 1,120, porque el IVA son 120. Entonces, para calcular el impuesto sobre la renta, yo elimino el IVA. Porque si yo calculo el impuesto sobre la renta sobre los 1,120, estaría pagando impuesto sobre impuesto. Entonces elimino el IVA, que son los 120, y multiplico esos 1,000 por el 5%. ¿Por qué el 5%? Porque dice que hasta 30,000 se paga el 5%. Y entonces, ¿cuánto tengo que pagar? Pues de esos 1,000, yo tengo que pagar 50 quetzales. Hago la declaración, ingreso a Declaraguate, busco el formulario, y al buscar el formulario de Declaraguate, busco el impuesto sobre la renta, y en el impuesto sobre la renta, pues sencillamente pongo donde dice el total de los servicios prestados, y dentro del total de los servicios prestados pongo el total, estos 1,000 quetzales, y el sistema solito les va a hacer los cálculos. Ustedes ni siquiera tienen que multiplicar, sino que ustedes ponen los 1,000 y automáticamente les da el valor del impuesto a pagar. Si están con Bancasat, desde su oficina pagan. Si no, solo imprimen la fórmula, la forma 2000, la imprimen y se van al banco, pagan y se terminó. Ya pagaron el impuesto sobre la renta. Bueno, esa es una determinación que hizo el sujeto pasivo. Pero como ustedes se dieron cuenta, los que están diciendo cuánto es el monto son ustedes, es uno. Por eso es que la administración tributaria se reserva el derecho y tiene todas las facultades para poder llegar posteriormente a auditarlos y a pedirles que le presenten toda la documentación que sirvió de base para hacer esa declaración. O sea, es una auditoría a posteriori. Y si resulta que no imprimieron o no sumaron todas las facturas, pues ahí es donde van a salir los ajustes. Ahora definitivamente ya no se pueden esconder las facturas, como hacían muchos para no pagar impuesto. Porque con esto de las facturas electrónicas, cualquier factura que ustedes hagan queda registrada. Tan es así que hubo un plazo que venció la semana pasada, donde la administración tributaria dijo que todas las facturas que habían anuladas, pues que no se habían utilizado, pero que no se anularon oportunamente, ya no se podían anular. En este momento no les puedo decir cuál es el procedimiento que se va a utilizar para los que no anularon, pero para que vean que cada vez es más estrecho el camino que uno recorre como contribuyente para que la administración tributaria lo pueda ubicar cuando están queriendo defraudar o evadir el pago de los impuestos. Otra determinación hecha por el sujeto pasivo es el IVA. Es el IVA, porque somos nosotros los que establecemos el monto del impuesto a pagar. El contribuyente del IVA no va a la administración tributaria con su papelería, su documentación contable
para que le digan cuánto es lo que tiene que pagar. Es el contribuyente o su auditor o su contador el que toma toda la documentación y hace el trámite que yo les voy a explicar el próximo miércoles. Por eso no me pongo a explicarles eso en este momento, que si no se van a confundir. Pero el impuesto sobre la renta y el IVA son dos impuestos en los que el que determina el monto del impuesto a pagar es el sujeto pasivo, o sea, el contribuyente. Y de ahí que la administración tributaria constantemente está fiscalizando a los contribuyentes para ver si están pagando en forma correcta. Yo me recuerdo que cuando surgió esto de las FEL ya así en masa, llegaron muchos requerimientos a muchos contribuyentes en los que les decía, por favor explique, o no decía explique, por favor revise y tome las medidas necesarias para poder determinar por qué en el impuesto sobre la renta usted declara 10,000 y en el IVA usted está declarando 15,000, o a la inversa. Y el motivo era muy sencillo. La gente, como no sabía, hacía las facturas y si cometía errores solo se salía, no las anulaba, y entonces eso ya quedaba grabado y entonces quedaba como un ingreso. Desde luego, cuando ya hacía el impuesto sobre la renta, solo sumaba las que realmente le había emitido y que le habían pagado o le iban a pagar. Pero cuando sumaba el IVA, pues hacía lo mismo, tomaba el mismo monto del impuesto sobre la renta. Pero en los registros de la SAT ya había una discrepancia, porque ellos sumaban la que estaba anulada, según yo, como contribuyente, pero en los registros de la SAT estaba vigente. Bueno, eso es la determinación por parte del sujeto pasivo. La determinación por parte de la administración tributaria, esa es una determinación en la cual los actos los realiza la administración para fijar el monto del impuesto. Ya les puse como ejemplo el impuesto de circulación de vehículos, que se publica cada año en diciembre, esa tabla impositiva, donde están todos los vehículos que circulan en Guatemala. Y hay hasta abajo una anotación en la cual dice que si no aparece, usted tiene que apersonarse en la administración tributaria para que le expliquen cuál es el procedimiento. También el YUSI, ya les expliqué que la administración se va alimentando en base a la actividad notarial. ¿Por qué en base a la actividad notarial? Porque recuérdense que está en el Código Notariado que nosotros tenemos la obligación de informar al DICABI y actualmente al Catastro Municipal sobre las compraventas, las donaciones, las permutas que realizamos. Se cambie o no se cambie el monto registrado. Porque si está registrado en el Catastro Municipal un inmueble por 100,000 y yo hago la compraventa por 100,000, pues ¿para qué voy a dar el aviso? Si tiene el mismo monto. No, tiene que dar el aviso porque nosotros somos los que alimentamos esos registros y entonces al dar el aviso, el mismo valor, pero diferente, propietario, ya va a aparecer una vez que ellos operen el aviso, el nuevo propietario. Pero también sirve en aquellos casos en que yo tomé el monto del catastro municipal que estaba en 80,000, pero en el DICABI está registrado el inmueble en 100,000. Entonces, cuando yo doy el aviso del DICABI, posteriormente, en un mes, me va a venir una notificación en la cual me están indicando de que no se puede inscribir el aviso
en virtud de que no se pagó el impuesto que corresponde. Y como en el DICABI uno tiene que adjuntar al aviso una copia de la escritura debidamente inscrita, o sea, con la razón del registro de la propiedad, y donde consta cuánto es el monto del impuesto que pagué, entonces eso es algo que ustedes tienen que corregir. ¿Y cómo hacen ustedes para decirle a su cliente, me equivoqué? Ese monto que le pusimos a la escritura jamás lo debimos haber puesto. Pero es el monto que tiene en el catastro municipal, le puede decir el cliente, sí, pero en el DICABI tiene otro monto. ¿Qué es lo que nace de esta situación? Que cuando ustedes hagan una compra-venta, previo a hacerla, pues que hay que pedir antes los documentos, tienen que ir o mandar al catastro municipal a pedir un desplegado con la matrícula y los datos de la finca, y al DICABI otro desplegado con la matrícula y los datos de la finca, matrícula municipal y matrícula fiscal. Y entonces ahí comparan los dos precios, y ustedes ya leyeron en la ley del IVA que se tiene que poner el valor más alto, ya sea el del DICABI, el de la municipalidad, o si va a hacerse la escritura por un mayor valor, entonces ese es el que se tiene que operar, tomar en cuenta para hacer la escritura. Alguien me decía, yo creo que ya se los dije en otra oportunidad, alguien me decía, pero si yo quiero hacer la escritura por un menor valor, pues usted la puede hacer perfectamente, pero para determinar el monto del impuesto tiene que pagar el monto del impuesto en base al valor con que está inscrito. Y entonces ahí no hay ningún problema. Por ejemplo, una donación. Yo quiero donar un inmueble, y entonces pongo que la donación la estoy fijando en 500 quetzales, cuestión de libros, o sea, por la cuestión contable. Lo que van a ingresar son 500 quetzales, no 50,000. Perfecto, usted en libros puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no deje de pagar el impuesto que correspondiente. Usted en el testimonio tendrá que poner el monto del impuesto sobre el valor registrado, el valor más alto. Bueno, aquí tenemos ya las dos determinaciones, la del sujeto pasivo y la de la administración tributaria. Pero también decía en la definición, o ambos coordinadamente. Y esa es la determinación mixta. La determinación mixta es cuando participan, claro es, el sujeto pasivo y el sujeto activo. Y un caso que ustedes me imagino ya conocen, en la parte notarial, es cuando se lleva a cabo un proceso sucesorio testamentario o intestado. Llegan los herederos con nosotros y nos dicen que quieren regularizar la situación de los muebles. Por eso no me gusta dejar de dar clases, porque cuando empiezo de nuevo me cuesta adaptar ya la garganta. Bueno, les decía que nos piden eso, y les preguntamos, ¿hay testamento? Sí. Bueno, entonces a pedir la información del testamento, al registro de la Corte Suprema, y también a los registros de la propiedad de Xela y Guatemala, para ver si el testamento que ellos nos están llevando es el único o hay posteriores. El último es el que está inscrito, es el que vale. Y de inmediato radicamos el proceso, ya sea intestado o testamentario. Damos los avisos a la Corte Suprema, registro de procesos sucesorios,
damos los avisos a los dos registros de Quetzaltenango y el de Guatemala, desde luego previa resolución, ¿verdad? Y después de que ya hicimos esto, pues podemos hacer la junta de herederos, las publicaciones, y llevamos el siguiente paso, que es el inventario, previo a haber realizado los avalúos. Y ya cuando está todo esto, pues pedimos la opinión de la Procuraduría General de la Nación, y ya cuando está la opinión de ellos favorable, pues hacemos el auto declaratorio de herederos. Posiblemente me salté algunas cositas, pero como no es clase de notariado, no importa. Entonces, llegamos al final con el auto declaratorio de herederos. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue es el pago del impuesto. ¿Puedo yo, abogado, yo notario, en base al inventario, a no mencionar el inventario, en base al inventario que faccioné, donde están los activos, los pasivos y donde está la diferencia, que es la masa hereditaria, establecer el impuesto? No. Cuando veamos la ley de herencias, yo sí les voy a explicar. Les voy a explicar cuál es cómo es que se puede determinar. Pero eso no nos sirve más que para informarle al cliente que aproximadamente, nunca se les olvide decir que aproximadamente el impuesto va a ser tanto, pero que depende del criterio del Ministerio de Finanzas. Así es como van a fijar el monto. Este es un aproximado, porque la gente, ya con mis años de experiencia se los puedo contar, la gente, si ustedes les dicen que es tanto de impuesto y después les cambian, les van a decir que usted me dijo tanto, eso fue lo que yo ahorré, eso fue lo que yo junté, eso es lo único que tengo. Entonces, por eso es mejor decir aproximadamente. Esperemos a que nos den la liquidación. Y eso es precisamente cuando ustedes toman el expediente y lo llevan al Departamento de Herencias, Legados y Donaciones, que es parte del DICALI, pertenece al DICALI. Ellos lo reciben el expediente, uno de los oficiales hace la determinación en base a la documentación que nosotros representamos, básicamente el inventario, y ya que tiene hecha su determinación, no me la traslada a mí, sino que traslada el expediente a la Contraloría General de Cuentas. Y la Contraloría General de Cuentas, como ya dijimos, es la que controla el manejo o buen uso de los bienes del Estado. Pues ahí hay un bien, porque son recursos que el Estado debe de captar, y todo los debe de captar en una forma correcta. Es muy dado que cuando hacemos el inventario, los avalúos, de un inmueble, solo se hace el avalúo del terreno y de la construcción, pero ese inmueble está datado de agua potable, y el agua potable es considerado como un bien mueble y debe hacerse una evaluación de eso. Cuando la Contraloría ve que no está el avalúo y es un bien que está en un condominio o una colonia, pues rechaza la determinación que hizo el Departamento de Herencias, y el Departamento de Herencias les comunica que debe de ampliarse el inventario porque no se incluyó el bien mueble del agua que data el inmueble. O sea, si ustedes se dan cuenta, está participando el notario, está participando la administración el Departamento de Herencias, y a la vez lo supervisa la Contraloría General de Cuentas.
Todo esto se lleva su buen tiempo, y por eso es que si uno sabe ya estas situaciones, es mejor decirle al cliente: tenemos que hacer un avalúo. ¿Pero por qué? Si mi agua me cae. Si bien en aquellos lugares donde pagan agua pero no les cae agua, tristemente, ustedes deben explicarle las razones, y la razón es esa. Y lo otro puede ser que ustedes operaron correctamente el proceso, lo realizaron correctamente el inventario, Herencias haga la determinación, la Contraloría dice está excelente, y entonces ya regresa la notificación con nosotros donde nos dice: la liquidación es esta, y ahí está el detalle de todo. Y luego le dice: usted tiene el plazo de 10 días para el pago del impuesto, y usted tiene que pagar dentro de esos 10 días. Caso contrario, multa del 100% por el impuesto no pagado. Ya cuando llegamos a esa ley de herencias, se van a dar cuenta que en ese impuesto hay 3 multas. Dice que no deben haber más de una multa, y ahí se van a dar cuenta que hay 3 o 2 multas. No me recuerdo ahorita exactamente, pero hay más de una multa. Bueno, esa es una determinación mixta. Participan tanto el sujeto pasivo como el sujeto activo. Otra determinación mixta que yo les puedo señalar es la del impuesto de importación. Cada vez que un importador trae bienes del extranjero, pues deben de ingresar por las aduanas del país, y ese impuesto, esas mercancías que están ingresando, pues deben de pagar un arancel, o sea, el impuesto de importación. Y entonces hay un documento en el cual están todas la variedad de bienes que se pueden importar, y ahí están los porcentajes que se tienen que pagar. Pero ¿quién es el que va a establecer cuánto es lo que tiene que pagar? La aduana no. La aduana no lo podría saber si todas las mercancías, por ejemplo, están dentro de un furgón o un container. Tendría que contar cada uno de los bienes que ahí se están ingresando o se pretenden nacionalizar. No. El importador, que en este caso es el sujeto pasivo, previamente el exportador le ha remitido la documentación que ampara la importación. Le manda la factura, el conocimiento de embarque, aéreo o marítimo o fardos postales, le manda la póliza de seguro, el certificado de origen. Esos son los más, si son cosas que tienen que ver con plantas, semillas, certificados fitosanitarios, esos son los más elementales, pero pueden haber otros dependiendo de lo que se está importando. Al recibirlo el importador, inmediatamente se va con su agente aduanero y le dice: estos bienes van a ingresar en el barco el próximo viernes, se los está dando el lunes, por Puerto Barrios. Tiene que salir corriendo el agente aduanero para Puerto Barrios. Ya no, porque la administración tributaria creó un nuevo documento que facilita el pago del impuesto de importación, y es la famosa póliza electrónica. Lo que hace el agente aduanero es tomar los documentos y llenar su póliza, y esa póliza previamente al día viernes se la ha enviado a la administración tributaria. La administración tributaria ya la tiene registrada, ya está firmada por el agente aduanero. Entonces sus auxiliares, porque hay auxiliares de los agentes aduaneros debidamente acreditados en la SAT, ya están allá en la aduana
para hacer los trámites, para que la aduana les diga cuánto es el monto del impuesto a pagar. Y entonces, con el contribuyente al lado, el importador al lado, es tanto lo que tienen que pagar, se van al banco, pagan, llegan a la aduana, les dan entregan el recibo de pago, y entonces ya la aduana libera esas mercancías que están debidamente nacionalizadas y se las llevan para el lugar donde está la fábrica. ¿Hubo participación del sujeto activo y sujeto pasivo? Sí. El sujeto pasivo, en este caso el importador, es el que recibió la documentación, es el que preparó la póliza electrónica, desde luego a través de su agente aduanero, y se la presenta a la Intendencia de Aduanas, a la aduana que corresponde, y esta pues hace los cálculos, verifica en ese documento que les menciono dónde está ubicada la clase de mercancías, señala el porcentaje, hace los cálculos, y entonces ya le dice cuánto es lo que tiene que pagar. Se fija el monto de la deuda tributaria. Dos ejemplos más que suficientes para entender cuál es la determinación mixta. Bien, ya tenemos las tres clases de determinación, y así como se las expliqué, pues es desde el punto de vista de la doctrina. Pero quiero regresar a la determinación por parte de la administración. Según la doctrina, la determinación por parte de la administración es cuando a ella le corresponde, como los ejemplos que les di. Pero hay casos, como en el impuesto a la renta o en el IVA, en que los contribuyentes, aún estando inscritos en el régimen de estos dos impuestos, no presentan sus declaraciones. Ya está inscrito en el RTU de la SAT, Registro Tributario Unificado, y ya ha presentado sus declaraciones y de repente las deja de presentar, o está inscrito pero no presenta ninguna declaración, dos situaciones diferentes. O sencillamente no se inscribió, pero la administración tributaria sabe que ya se graduó de profesional. Por aquello que les contaba yo de que los colegios profesionales tienen que notificar a la SAT los listados de los profesionales que se están colegiando. Entonces viene la administración tributaria y, de acuerdo a un artículo que ahí se establece en el Código Tributario, el 107, pues le da audiencia al contribuyente. Esta determinación tributaria, de acuerdo a la doctrina, dice que se puede hacer de dos formas: sobre base cierta o sobre base presunta. La determinación tributaria por parte de la administración sobre base cierta es cuando el sujeto ya presentó declaraciones y entonces las deja de presentar, y entonces la administración viene y hace cálculos estadísticos y en base a su propia documentación le notifica, o sea, saca una media, le notifica que de los meses de enero hasta la fecha, cada uno de los meses, el impuesto que tiene que pagar es tanto. ¿Por qué? Porque sacó una media, un cálculo estadístico del año pasado. Y resulta que no presentó declaraciones del sujeto porque no hizo ninguna factura. Y entonces dijo, no, si yo no hice facturas, ¿por qué tengo que declarar? No tengo que declarar nada. Craso error. Si no declaró nada, de todas maneras tiene que presentar su declaración a cero. Y entonces aquí la administración tributaria está haciendo una declaración, una determinación sobre base cierta. Pero si es el caso de un contribuyente que solo se inscribió y no presentó ninguna declaración,
porque resulta que se fue a trabajar con su papá en otros negocios y no se dedicó a la profesión que se graduó. Pero si se inscribió, y si no se inscribió, el colegio profesional lo informó. Entonces, en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 17, se refiere a las famosas rentas presuntas. Y le fija el monto del impuesto a pagar sobre lo que ese artículo dice. Pero esa determinación es la que se denomina determinación administrativa sobre base presunta. Pero supónganse ustedes que no tienen información de nada, pero sabe que está operando una panadería, por ejemplo, del nivel de esas panaderías que tienen sucursales en cada uno de los centros comerciales y ya se están yendo a las provincias, a las cabeceras departamentales, ya saben de quiénes estoy hablando. Y esta es una que empezó igual, lo único que no es responsable en inscribirse en la administración tributaria, pero la administración detecta esto con el cruce de facturas, porque uno de los molinos más grandes de Guatemala está facturándole harina, y mediante eso buscaron en la SAP qué contribuyente era y no lo encontraron. Entonces, en estos casos se va a hacer una determinación sobre base presunta. De acuerdo a lo que investigó la SAP, es del mismo nivel de las otras. Y entonces toma los datos de ingresos que tienen las otras panaderías y le notifica que sus rentas presuntas son tanto. Imagínense ustedes. Y tal vez solo es publicidad, no es que esté comercializando al mismo nivel, es publicidad, pero da la idea, sensación de que es grandísimo la comercialización que tienen. Y en esos casos, pues definitivamente la administración tributaria, según la doctrina, está actuando sobre base presunta. O sea, dice, cuando se pide información a personas que realizan una misma o parecida actividad y establecen los promedios, hasta dónde llega la facultad según la doctrina. Pero ahora les comento que no es solo cuestión de doctrina. En el Código Tributario, cuando se habla de la determinación, se habla de la determinación de oficio. Y esa determinación de oficio significa que cuando los contribuyentes no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias, pues será la administración la que les determine el monto del impuesto que tienen que pagar. Y se establece en los artículos 108 y 109 que la administración tributaria va a actuar sobre base cierta o sobre base presunta. Y en el caso específico de los profesionales, en el artículo 17 del impuesto de la renta, de una vez les fijan los montos de rentas presuntas, y en base a esos montos va a determinar cuánto es de IVA que tiene que pagar también. Por eso es muy importante inscribirse. Pero si no van a ejercer, o no están ejerciendo pero no tienen ingresos, declarar a cero. Siempre declarar a cero, no pasa nada, pero sí hay que hacerlo. Si no, después vienen las multas o vienen las determinaciones de oficio sobre base presunta, no sobre base cierta, porque no tienen antecedentes en la SAT. Y si ya están tributando y lo dejan de hacer porque cerraron su oficina y se van a dedicar o los contrataron en una empresa y van a estar en relación de dependencia y ahí les van a descontar el impuesto de la renta, la administración tributaria no tiene su bolita mágica para saber lo que ustedes están haciendo.
De acuerdo a la ley del IVA y del impuesto de la renta, uno es el obligado a notificar que se va a cambiar de régimen, para que entonces ese régimen general del impuesto de la renta o del IVA, pues sencillamente quede en suspenso. Y ustedes ya en los registros del RTU van a aparecer como contribuyentes en relación de dependencia, que ya es otro régimen en el caso del impuesto de la renta, y automáticamente pues ya no tienen que pagar IVA porque están en relación de dependencia, no necesitan emitir facturas. Bueno, ¿qué pasa con esto de la determinación de oficio que establece este Código Tributario en el artículo 107? Pues dice este artículo que previo a hacer la determinación, la administración les da un plazo de 10 días, todavía les dan chance, y que en esos 10 días ustedes deben de presentar las declaraciones antes de que otra cosa suceda. Pero si no las presentan, es ahí donde la administración tributaria va a hacer las determinaciones de oficio sobre base cierta o sobre base presunta, y a ustedes ahí ya se les vino todo un proceso en el cual van a tener que estar presentando escritos, asistiendo a la SAT para ver cómo resuelven esa situación. No den lugar a eso, y entonces cumplan con inscribirse en el RTU, con presentar sus declaraciones. Si no tienen ingresos a cero, si se cambian de régimen, igual notificar. Recuérdense que el cambio de régimen solo se puede hacer en diciembre de cada año. O sea que si empiezan a trabajar en abril en relación de dependencia, tienen que seguir presentando sus otras declaraciones hasta que llegue diciembre, a cero. ¿Por qué? Porque el patrono ya les está descontando impuestos sobre la renta. Es sencillo, lo único que se necesita es cumplir. Bueno, eso es lo que tenemos de la determinación tributaria. Es lectura obligatoria para el examen parcial, porque puedo preguntar en la teoría. Los artículos 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, o lo que es lo mismo, del 103 al 111. Son los artículos que se refieren a la determinación tributaria. Para el segundo examen parcial, vamos a evaluar en la parte práctica hasta el artículo 120. No se preocupen de leer el Código Tributario después del artículo 120, porque ahí ya empieza la parte procesal, y eso es lo que vamos a explicar después del segundo parcial y lo que vamos a evaluar en el examen final. Entonces ya les digo que lo del Código Tributario, la parte práctica es hasta el artículo 120, y para este tema en especial, del artículo 103 al 111, que es donde se resume todo lo que el contribuyente o la administración tributaria tienen que hacer para fijar el monto del impuesto a pagar. Muy bien, señores, terminamos con el primer tema después del primer parcial. El próximo día vamos a referirnos entonces a los modos de extinción de la obligación tributaria, y es en ellos que vamos a hablar también sobre el tema de las exenciones. Que tengan ustedes una buena noche. Nos vemos el próximo lunes.